Pues ahí lo Y tienen. bueno, Bienvenidos empezando. de nueva cuenta a una nueva emisión de Tercera Llamada, el podcast. Aquí de estamos. su programa favorito, Tercera Llamada. Tercera Llamada. Esta rola que nos explique Dieguín. porque Bueno, la pusimos. lo que acaban de escuchar, sí, tal vez un raro inicio, ¿no? Con lo que hemos estado trayéndoles. Un reggaetón, tontón. Pero este no es cualquier reggaetón, señores. Este es el reggaetón que compuso Mon Laferte y que acaba de salir el día de antier. El día de antier. ¿Qué pasó el día de antier? Los Grammys latinos. Los ¿sí? Latin Grammys. Los Latin Grammys. Donde nuestra querida Mon Laferte, pues, decidió desnudarse en plena conferencia. Bueno, no desnudarse, simplemente ajá. mostrar sus pechos, sus senos. con una frase arriba que decía: en Chile matan, violan y acosan, ¿no? Algo así. Ajá, algo así, la buena Mon Laferte. La buena Mon Laferte. ¿Sí? Entonces, pues es un poco en alusión a las circunstancias que vive hoy Chile. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Eso estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Estuvo...? ¿Cómo estuvo? Lo de Mon Laferte me parece que es o sea, es al final poner el dedo sobre la llaga. Y la gente como que se ha quedado más bien con el simple hecho de que se desnudó frente a las cámaras, cuando realmente lo que vale es el mensaje y lo que se pretende transmitir, ¿no? Me parece a mí Sí. que estuvo correcto, ¿no? Que una figura pública que tiene la capacidad de llegarle a tanta gente, pues, mencione o trate ese tipo de temas, ¿no? Delicaditos. Sí. Digo, yo no sé bien la situación en Chile. Vi más o menos que, pues, había ahorita un poco de represión, ¿no? Allá. Sí, o sea, Sí. hubo muchas movilizaciones y hay mucha represión, que digamos que el inicio fue, la gota que derramó el vaso más bien, fue una alza de los precios, a los precios del transporte público. Eso sí lo vi. Ajá. Entonces, bueno, son muchos más factores, ¿no? Que también estaría padre que tocáramos aquí, pero bueno, tema para otra emisión, ¿no? Pues muy contentos porque además el podcast pasado tuvo buena... Pues lo recibieron bien. Es un poco... Me parece muy curioso porque es como subir este podcast es un poco un acto de fe porque como... O sea, nosotros no sabemos bien cuántos lo escuchan en Spotify, cuántos lo escuchan en otras plataformas. Pero bueno, por lo que supimos de nuestros cercanos, pues tuvo una buena acogida ese episodio, el de Sí. BoJack Horseman. Me siento muy contento. Ujú. Pero Sí. pues nada, vamos a seguir subiendo el contenido que hemos estado subiendo de esta manera. En efecto. Y pues ya ustedes comentarán qué les parece. ¿Qué les parece? Efectivamente. Hoy traemos un episodio otra vez de recomendaciones y noticiones, una vez más. Porque, bueno, vamos a dejar para la próxima semana, digamos, el plato fuerte, que es sobre la gastronomía mexicana y todas las anécdotas e historias que la envuelven, ¿no? Esa va a ser una emisión bastante curiosa, bastante entretenida, bastante sabrosa, nunca mejor dicho. Pero hoy empezamos con recomendaciones y noticias. Así que vayan haciendo apetito para la próxima semana. Exactamente. Pero Porque sí, va a estar bueno. Mientras empezamos con las recomendaciones de la semana, que creo que Pablo trae bastantes el día de hoy. Ahora ¿Qué sí tenemos? me animé. Bueno, primero traje este libro. Bueno, este libro, que es La corrupción en México, percepción, prácticas y sentido ético, publicado, me parece, por la UNAM, ¿sí? Y bueno, básicamente es un análisis sobre la corrupción en México, evidentemente con todas estas temáticas o particularidades, la percepción, las prácticas y sentido ético. Y pues dice varias cosas. Primero me parecieron interesantes varias cosas. La primera es que dice que la corrupción es, o podemos considerarla como, un fenómeno connatural de la convivencia en México, la convivencia humana.
Porque ni siquiera o sea, los gobiernos democráticos o incluso que ya permiten una mayor libertad han logrado erradicarla. O sea, la corrupción existe desde hace mucho y sigue existiendo. Y que además es difícil de analizar porque en México pues el término es muy ambiguo, ¿no? O sea, la corrupción tiene muchísimas gradaciones. Puede ser podemos considerar corrupción el darle una mordida a un policía, ¿no? Uh-huh. Digamos, mordida, la expresión, no una mordida en el sentido literal. La expresión mexicana de mordida. De mordida, que es un soborno, ¿no? O incluso ya cuestiones mucho más especiales y mucho más grandes, como lo es la corrupción en las altas esferas del gobierno, estas cadenas o redes tan amplias de corrupción. Entonces es un término muy ambiguo y por eso también es difícil legislar al respecto o poner castigos a la corrupción, porque tiene como muchísimas variantes, que me parece que hoy por hoy sí está muy claro que es la corrupción, ¿no? El mexicano está muy relacionado con la corrupción hoy en día, ¿no? Otra de las cosas que me llamó la atención es que, bueno, acompañan a estas aseveraciones o a estos dichos con estadísticas y con la percepción de los mexicanos que encuestan. Y, bueno, algunos de los resultados de estas encuestas que más me llamaron mi atención fue que los encuestados dijeron que los 3 principales problemas en el país, o que los 3 principales problemas que aquejaban al país, era la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico. Que este libro fue escrito hace unos 5 años, ¿no? Pero siguen siendo problemas, yo digo, los problemas más importantes del país, y además se interrelacionan, ¿no? Sí, pues sí. Ajá, bueno. coexisten y además tienen tienen cosas en común y funcionan de manera paralela, ¿no? ¿Algo ibas a comentar? Sí, pues es que justo yo creo que es muy importante porque, bueno, ahorita el tema de la corrupción es como el tema de México, ¿no? Uh-huh. Y muchos cuando hablan sobre Andrés Manuel, la crítica muchas veces es, pues es que corrupción y corrupción y corrupción y que siempre contra la corrupción y contra la corrupción, ¿no? Y que todo lo va a solucionar acabando con la corrupción. Exacto. Y todos critican eso, ¿no? Pero es que hay que entender como la base de todo, ¿no? Sí, porque sí. Justo lo que decías, cómo se relacionan el narcotráfico, la inseguridad y la corrupción, pues, bueno, yo lo veo así, ¿no? De una manera así resumidísima, como generalizando demasiadas cosas. Sí, sí, sí. Un gobernante decide a empezar con este ciclo de corrupción, ¿no? Que quién sabe si ahí empieza o si ahí termina, ¿no? Pero claro. Pon tú que el gobernante dice, en este gasto público que debería gastarme para inversión social, ¿no? Para programas sociales de ayudar, ¿no? De promover la vivienda, de acabar con la pobreza, de promover los trabajos, el buen salario, todo eso, en vez de gastárselo en eso, se lo gasta en él mismo, ¿no? En vanidad, en comprar cosas, en poder, en apoderarse. Entonces, ¿qué pasa? Estos recursos no llegan a las clases más bajas. Sí, y estas a quienes clases lo necesitan. Ajá, quienes lo necesitan, y estas clases más bajas, pues recaen en más pobreza. ¿Y qué pasa? Tienen que recurrir a medidas como el narcotráfico, que les deja dinero rapidísimo, ¿no? Uh-huh. Que aunque es ilegal, pues sigue siendo, se ha vuelto hasta como un segundo México, ¿no? La opción de los que no tienen ya más opciones. Sí, sí, sí. O se dedica a asaltar, a la inseguridad, a secuestrar, a robar, a matar por dinero. Claro. ¿No? Esa es la inseguridad. Entonces yo, como lo veo desde mi punto de vista, ahí empieza todo el problema, ¿no? En esa corrupción
desde arriba hacia abajo, o quién sabe, también desde abajo hacia arriba, pero Sí. yo creo que a eso se refiere Andrés Manuel siempre que habla de atacar a la corrupción para solucionar problemas, que claro, no todo se trata de eso, pero pues sí es un punto importante. Sí es un punto severamente importante en México, ¿no? También en México, una historia llena de cuántos casos de corrupción no se han visto enormes. Exactamente. Enormes. Sí. Y bueno, hablando de eso, también dice que este libro establece que, pese a que en México efectivamente hay una prensa más libre, ¿no? Más o menos podríamos decir, ¿no? Entre muchas comillas, hay una prensa más libre. Los casos de corrupción se destapan de manera mucho más fácil. Hoy tenemos acceso a estos casos y a investigaciones muy especializadas sobre este tipo de situaciones. Pero también es cierto que los fenómenos de corrupción han adquirido mayor sutileza, ¿no? Porque hoy una red de corrupción no solo es una persona, no solo es un gobernante, son sus compadres, es todo el poder del Estado, empresas, ¿no? Empresarios, gente que incluso no sabe que pertenece a esa red de corrupción, pero que trabaja en una empresa que está coludida con, o sea, es una red que está que es prácticamente imposible encontrar un origen, ¿no? Y entonces es más difícil luchar contra la corrupción, o sea, es un monstruo en la sociedad actual, una plaga, ¿no? Prácticamente invencible, sí. Y también otra cosa que dice que es interesante el libro es que se les preguntó a los mexicanos que qué tan honestos se consideraban ellos mismos, ¿no? Del 1 al 10, evidentemente 1 siendo un mitómano y 10 siendo la persona más incorrompible. Y el promedio es 7.8, ¿no? Y eso también habla de la imposibilidad que tiene el mexicano de verse a uno mismo, de verse a sí mismo como lo que es, ¿no? Porque pues nuestra realidad no demuestra o no empata con esa cifra, ¿no? O sea, aunque nos creemos muy honestos, la realidad es que no, el país funciona a base de mentiras, a base de corrupción, y todos ponemos nuestro granito de arena para que sea así, ¿no? Entonces hay que empezar también, no solo a juzgar y a poner sobre la mesa los problemas que trae el Estado, el gobierno, ¿no? Que evidentemente tiene mucha responsabilidad, ¿no? No hemos tenido un gobierno digno, un gobierno que piense en el ciudadano, digo, en los años recientes, pero pero nosotros tampoco somos una sociedad impoluta que no sé si no sé, esa frase no me gusta, el mexicano tiene lo que se merece, porque no me lo parece, pero sí creo que nosotros colaboramos con muchos de los males que nos aquejan, ¿no? El ciudadano de a pie. Entonces también hay que empezar a vernos como lo que somos, a juzgarnos a nosotros mismos y a mejorar para mejorar al país, aunque sea de un lado de la trinchera, ¿no? Y bueno, de nuestra trinchera, de un lado de la sociedad. Y bueno, esa es la recomendación. La vuelvo a repetir: La corrupción en México, percepción, prácticas y sentido ético. Ahí tiene un prefacio de José Narro, que a mí me parece, como José Narro va a estar hablando de corrupción, pero pero bueno, está bueno el libro y sí es recomendable. Y bueno, como para seguir esta línea de pensamiento, yo les traigo una serie que salió este año, hace ya unos meses, que se llama Tijuana, ¿no? Y justo ahorita me estaba acordando mucho por lo que dices de que México es, según, de los países donde más libertad de prensa hay. Sí. ¿No? Y pues justo, Tijuana es una serie que sacó Netflix, ¿no? Y trata sobre unos periodistas en Tijuana
que tienen un semanal que se llama El Frente Tijuana. Sí. Y pues intentan dar noticias, pues intentan hacer periodismo real, ¿no? Periodismo que verdaderamente busca la verdad y no está vendido por ningún candidato político ni nada de eso. Entonces, la historia de esta primera temporada pues va de que matan a un candidato a Tijuana que parecía ser, no muy como tipo Colosio, algo así, ¿no? Que un candidato que parecía ser que sí iba a dar un buen cambio y terminan matándolo unos días antes de las elecciones, ¿no? Y pues va sobre esto, de cómo estos periodistas van investigando el caso y pues te muestra, o sea, cómo se vive el periodismo en México, en un país como México, que pues al final también es uno de los países, bueno, tenemos una historia de represión, de libertad de expresión muy grande, ¿no? Tan solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cómo quitaron a Aristegui de las noticias, ¿no? ¿Y a cuántos periodistas ¿A cuántos no asesinaron? periodistas no han asesinado? Claro. Exactamente, ¿no? Y entonces sigue como esto, con qué miedo tienen que vivir los periodistas, Sí. pero aún así dan sus vidas por intentar dar la verdad. Algunos, unos cuantos, que sí lo intentan. Claro. Está muy, muy buena la serie y pues trae a Damián Alcázar como protagonista, ¿no? Eminencia de actor en México. Sí, claro. Y wow, un final de temporada que te deja... siempre digo lo mismo, pero sí está muy muy buena la serie, se la recomiendo muchísimo. Y pues sí, esa es mi recomendación. Tijuana. ¿Está en Netflix? Netflix es original de Netflix. Muy bien. Bueno, mi siguiente recomendación es un libro, un clásico podríamos decir, y es probablemente los libros en los que he podido encontrar la respuesta a la fatídica pregunta ¿cuál es tu libro favorito? Porque cuando te preguntan eso pues te desarman un poco. Y yo nunca he tenido una respuesta clara porque me parece que son muchísimos, sí, ¿no? Es muy absoluto pensar. Sí, exacto, porque además pues hay lecturas memorables que no puedes hacer a un lado, ¿no? Y entonces pues recurro a varios librillos, hay Ibargüengoitia, Juan Rulfo, varios de estos autores, y también a Barleby, el escribiente, de Herman Melville, que podrán ubicar a Herman Melville por su obra más conocida, Moby Dick, pero es otro de sus libros, un relato corto sobre este copista de apariencia cadavérica y flaco, pálido, llamado Barleby, que entra a trabajar a una oficina en Wall Street y bueno, básicamente este personaje es particular porque su respuesta a todo es preferiría no hacerlo, ¿no? Y es el jefe de la oficina, bueno, pues empieza a notar todas estas cosas porque el chavo no habla, no dice una sola palabra a menos que sea para responder a una orden y siempre lo responde con preferiría no hacerlo y no hace nada, solo hace lo que está en el contrato, que es copiar documentos y y no hace otra cosa, ¿no? Y es el primero en entrar a la oficina, el último en irse, empieza como a tornarse bastante extraño y entonces pues te puedes quedar con el sentido literal de la obra, ¿no? Que también es bastante entretenido, pero como la presencia de Barleby, incluso cuando termine el libro, sigue siendo muy ambigua, uno no se entera ni quién es, ni de dónde salió, ni por qué es así, ¿no? Incluso dudas de su humanidad. O sea, es un personaje que ya dudas siquiera si es humano porque rechaza cualquier costumbre o cualquier costumbre o hábito humano, ¿no? Y me parece que Barleby es eso, puede representar el rechazo, la resistencia, la soledad, ¿no? Porque es un personaje bastante que te puede provocar tristeza, enojo, desesperación, porque no sabes, o sea, no entiendes nada sobre su presencia,
Y es un libro que te mete bastante. Yo le encuentro mucha similitud a este personaje con el personaje que también... con el protagonista de el libro de Albert Camus, El extranjero. Otro personaje que también es sumamente extraño, que no encuentra empatía con el otro, con sus costumbres, no entiende bien qué es el amor, cómo amar, ¿no? Entonces, más o menos algo así es Bartleby, pero más extraño y un tipo, insisto, del que dudas incluso de su humanidad, y no solo, o sea, está repleto de personajes interesantes. Por ejemplo, el jefe de la oficina, que incluso yo considero que puede ser hasta considerado el personaje realmente dramático, ¿no? Porque cualquier otro corre a Bartleby en un instante, no, incluso se hace responsable de lo que hace hasta las últimas consecuencias, ¿no? Porque lo desarma, porque le causa, pues no sé, como mucha curiosidad, lástima, ¿no? Entonces es un relato muy corto, pese a que es un texto ya muy, 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 muy lejano. Es bastante entendible, bastante digerible, y bueno, es una gran lectura. Fue una de las primeras que leí, fue uno de los primeros libros que leí, lo he releído muchísimas veces porque lo leí muy chiquito. Me quedé con eso, ¿no? Pues güey está todo raro. Pero bueno, cuando lo vas leyendo y releyendo, pues te vas encontrando con muchas más cosas y con muchas más interpretaciones. Algo similar pasa con Pedro Páramo, ¿no? En otro sentido, pero más o menos así. Entonces, Bartleby, el escribiente, por Herman Melville. Esta es la segunda. Wow. Potente, la verdad. Potente. Uh-huh. Y bueno, bueno, yo traigo ahora otra recomendación. Y tiene una historia graciosa, ¿no? Porque en la semana, cuando Pablo me dijo, oye, sí, vamos a grabar el podcast, yo dije, maldita sea, no he pensado en nada. Ahí se ve el compromiso. Pero bueno, justo esto llegó como por arte del destino, porque platicando con unos amigos estábamos haciendo un juego en el que decíamos, a ver, si tú fueras la garnacha mexicana, ¿cuál serías, no? Y así estuvimos haciendo con un buen de cosas hasta que dijimos, a ver, si tú fueras un director de cine de autor, ¿cuál serías? Y yo, pues, dijeron, no, pues tú Tarantino, tú Cuarón, tú Del Toro, ¿no? Yo, Stanley Kubrick, ¿no? Por bien pinche loco, bien pirado. Psicópata. Chale. Pues sí, pero... Está bien. Pero bueno, el punto es que una amiga dijo, no, pues yo sería Gaspar Noé. Y yo no tenía idea de quién eran, entonces le pregunto, oye, ¿quién es ese, no? ¿Qué ha hecho? ¿Qué onda? Y me dice, ¿no conoces a Gaspar Noé? Y yo, no, pues no. Y me dice, no, chavo, pues sí estás mal. Vete a una película. Y dice, ¿has visto la de Clímax? Y yo, no. Me dice, está en Netflix. Entonces, ayer, pues me puse a verla. Y qué peliculón. De verdad, que qué peliculón. Ya les dije que es de Gaspar Noé, y Gaspar Noé tiene un buen de películas que tampoco he visto, pero lógicamente porque si no sí sabría quién era, pero las estuve buscando, y de sus más importantes así, tiene una que se llama Irreversible, que es del 2002, Enter the Void, 7 días en La Habana, Love, y bueno, Clímax, que es su última película que salió y está en Netflix. Y es una onda bien pirada, está como las que me gustan, ¿no? Sí. Y se trata de unos bailarines, ¿no? La película empieza así, con una toma de como que están grabando, entrevistando a varios bailarines franceses, pues que van a trabajar se entiende que les están entrevistando para trabajar con una directora de bailarines muy importante, ¿no? Y pues vas viendo como, al principio la película es un poco larga porque se trata un buen de diálogos, ¿no? Un buen de la cámara viendo a este personaje o a estos personajes hablando, ¿no? Luego,
me dio mucha curiosidad que hay como, pasan primero todos los que trabajaron en la película, como si fueran los créditos, pero al principio, ¿no? Pum, 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 pum. Y como en su título, su nombre en toda la pantalla, ¿no? Y te quedas, wow, ¿no? Esto es nuevo. Empieza con una secuencia de baile, una secuencia de... Eso sí, no, nadie lo puede negar que... Porque he visto algunas críticas de la película que dicen que es que medio mala, ¿no? Que no sé qué, que la trama no sé qué. Que yo les digo que a mí me encantó. Sí, sí. A pesar de la lentitud del principio y lo que quieras. Pero lo que nadie puede negar son las secuencias de baile. Estos actores sí no han de ser como actores bailarines porque sí todos tienen una... ¡Wow! Es que cada bailarín es diferente, ¿no? Tiene como sus estilos y tú mismo te vas dando cuenta de cuál es su estilo de cada uno, ¿no? Y lo que estaba viendo es que lo que intentó hacer Gaspar Noé fue que representar en los bailarines todas las comunidades que hay en Francia, ¿no? La comunidad de franceses clásicos, la comunidad afroamericana, la Francia machista, la Francia gay, la Francia... todas, ¿no? Hola. Todas las que hay, pero con personajes, ¿no? De la Francia endogámica, ¿sabes? Y pues los pone ahí, ¿no? Personajes normales, artistas muy dedicados a su arte. Yo creo que por eso me llegó también a mí mucho, porque como ando en esa onda del arte escénico, pues entendí, ¿no? Me identifiqué con estos personajes como muy centrados en su arte. Sí. Y de repente pues terminan de hacer su baile y es pues empieza como su fiesta, ¿no? Y hasta ahí es donde ya empieza lo bueno, porque alguien en el clericot le pone una sustancia alucinógena, parece ser LSD, y entonces se destapa una sanda de cosas que muestra, se vuelve una tragedia, se vuelve una verdadera tragedia, una tragedia griega, ¿no? Porque saca la humanidad más visceral y horrible de los personajes que desde un principio te están mostrando, ¿no? En las tomas donde platican y todo eso, pero nada más te lo muestran como muy a lo hablado, a lo cotidiano, pero mientras más se va metiendo, se va avanzando la trama y se van alucinando más, pues estos hombres terminan hechos animales, ¿no? Animales sacando su parte más primitiva, ¿no? Y unas escenas muy fuertes, muy, muy fuertes. ¿Y sabes qué? Me recordó mucho porque pues al final es un ritual lo que están viviendo, ¿no? Los rituales antiguos de las comunidades más antiguas, ¿no? De los griegos, aquí los tarahumaras, ¿no? Todos se metían drogas, ¿no? Se metían alucinógenos durante esos rituales, claro, para ver a sus dioses, para llegar al éxtasis, ¿no? Para llegar al clímax. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Y bueno, Gaspar Noé, no sé, estuve viendo que siempre hace muchos juegos con la cámara, pero en esta película al menos yo quedé alucinante, ¿no? Porque de repente da unas vueltas la cámara que tú pues la vas siguiendo y la vas entendiendo y terminas igual de mareado que estos personajes, ¿no? Claro. Entonces sí es una maravilla de película, de verdad son las películas que yo creo que valen la pena ver. Curiosamente son las de terror psicológico las que se vuelven así, ¿no? Pero es que al final una maestra decía eso, ¿no? El terror psicológico es lo que más se acerca a la tragedia griega. Y la tragedia griega pues al final es todo. Al final es la humanidad hecha, representada. Claro. ¿No? Sí. Órale, pues esa está muy poderosa también. Sí. Voy a ver más de Gaspar Noé y ya se las comentaré. Muy bien. Próximamente. Me parece muy bien. Va entonces, Fausto. Este es un podcast de Spotify
que habla sobre un homicidio múltiple en el Estado de México. Para ser más específicos, en Ecatepec. Y es pues una familia que una noche aparece degollada, ¿no? Es una familia de 6 personas, 3 hijas, 3 niñas, un niño y el matrimonio. Y solo sobrevive un pequeño, ¿no? Y bueno, este es un podcast, una narración. El narrador es Damián Alcázar. Y el texto que pues el texto que interpreta Alcázar es escrito por Fernando Benavides, o Benavides más bien. Y bueno, pues precisamente es pues traído como en esta onda policíaca de suspenso, acompañada no solo es el texto, sino es acompañado con testimonios de personas que estuvieron ahí, ¿no? Porque todo esto es un caso real, ¿no? Que ocurrió hace 27, 28 años, me parece. Y ese se considera, según ahí el podcast, el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México, ¿no? Y pues lo primero es que es muy tangible la historia, porque de este tipo de cosas tan crudas y tan explícitas ocurren todos los días en México, ¿no? Incluso este tipo de circunstancias, de archivos de investigación, los podemos encontrar en estos periódicos amarillistas, en estos periódicos que compras y hay que sacudirlos para quitarles toda la sangre que traen encima, ¿no? Portadas realmente grotescas, pero que son reales, ¿no? Y este podcast tiene la cualidad, o estos audios tienen la cualidad de que pues no son imágenes, no es amarillismo, es una narración bastante bien escrita y bastante bien traída al podcast por Damián Alcázar. Y aún así sigue teniendo este ingrediente pues malvibrante, ¿no? Este ingrediente de crudeza que de todos modos te sientes impactado sin caer en el amarillismo, sin caer en la ligereza, en la facilidad de publicar una imagen con cuerpos o con sangre o con no sé, ¿no? Entonces es, digamos, una manera fina de llevar al radioescucha a este ambiente hostil, a este ambiente violento, ¿no? Y es muy curioso porque aunque por un lado insisto que llega un punto en el que pues ya no quieres escucharlo porque realmente es muy muy descriptivo en ciertos momentos, muy explícito, pero también como la narración te la venden muy bien, ¿no? O sea, como una investigación policíaca, muy fluida además, ¿no? Dotada de ficción evidentemente para dramatizarlo, para darle fluidez, pero en ningún momento, o sea, avanza muy rápido la historia y son casi 3 horas, ¿no? Pero se te pasan como agua porque porque está muy bien hecho. Y es muy recomendable. O sea, a mí me parece sorprendente que hoy en día vivimos en una sociedad, como diría el meme, en la que este tipo de casos ya no nos sorprenden más, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas estaba saludos a la Belene. Estaba con mi pareja viendo las redes sociales, viendo Twitter, y me dijo, es que ahora hay una tendencia de no sé qué, pues no sé qué, de busca tal cosa, ¿no? Y era el caso de un chico en Rusia o en no sé qué país, en Rusia me parece, sí es Rusia, que se suicidó en vivo, ¿no?
Y había tweets, o sea, como que la gente bromeaba al respecto, como que estas cosas ya no nos sorprenden y estamos muy acostumbrados a estas imágenes, ¿no? Y a estos retratos de violencia, de esto que dices del estado primitivo de las personas, ¿no? De la irracionalidad. Estamos muy acostumbrados a estas imágenes y de verdad, porque abundan, ¿no? Porque estos casos los vemos a diario. Y este en específico, aunque, o sea, este en específico lo podemos resentir más porque te muestran la línea de investigación, ¿no? Todos los detalles, lo que implica un caso de violencia como este, ¿no? Y la gravedad, la severidad y la crudeza que envuelve a un caso como este, ¿no? Y no solo la imagen, no solo pues sí, lo que digo, la facilidad de publicar una imagen con esta violencia a la que ya estamos muy acostumbrados y que no reflexionamos al respecto, ¿no? O sea, un muerto más, sí, decapitaron a este chavo, yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa ya no nos causa impacto. Y son realmente situaciones trágicas, ¿no? A las que sí hay que ponerles atención. Y en México suceden bueno, y en el mundo, ¿no? Pero México y Latinoamérica es un sitio muy convulso, ¿no? Donde estamos cada vez más expuestos a este tipo de información. Entonces, pues, sí, muy recomendable. Ajá, en base a eso, pues, en un mundo, o sea, para complementarlo un poco, ¿no? Un mundo donde sí está bien, ¿no? Nosotros como seres humanos de alguna manera tenemos esta tendencia, ¿no? Todo el mundo en algún momento se pone así de yo sí sería capaz de matar a alguien, ¿no? Es algo hasta cierto punto normal, ¿no? Sí. Como seres humanos que somos, ¿no? Pero lo que ya no es normal, lo que ya rebasa el límite de lo racional a lo que habíamos llegado y regresa a la animalidad, es justo eso, ¿no? Que ya no se trata de tener ese pensamiento, ¿no? Sino de que las condiciones de tu vida, de pues cuántos casos no hay de depresión total, en personas ya cada vez hay más enfermedades mentales o cada vez más personas con estas enfermedades mentales, ¿no? Y pues se vuelve eso, ¿no? Normal ir y que cada vez haya más asesinatos crueles, ¿no? Rebasando los límites de la ficción, ¿no? Exactamente. Que hay una ficción, ¿no? Que existe, o al menos a mi parecer existe la ficción, para eso, en un ambiente seguro, en un ambiente de ficción, extraer todos esos impulsos sádicos que hay, esos impulsos violentos que hay en las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo justo traigo una recomendación de ficción, que esta sí es ficción totalmente, muy, muy sádica, que se llama, es una novela gráfica. Lo sorprendente es cómo esa ficción se ve, como dices, rebasada, ¿no? Por la realidad. O sea, exacto. La ficción constantemente se echa carreritas con la realidad y la realidad se lo lleva de calle. Cada vez vemos más casos que parecieran de un cuento, de una película. Exacto. ¿No? Bueno, esta es otra recomendación que ahorita acaba de surgir, ¿no? Pero justo con esto, ¿no? Hay un documental en Netflix que se llama Las cintas de Ted Bundy Tapes. Y Ted Bundy, pues fue un asesino serial, uno de los primeros asesinos seriales que surgió en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y lo curioso de este sujeto es que parecía un tipo completamente normal, ¿no? Y carismático, o sea, era un tipo dentro del molde establecido por lo que es un hombre de bien en la sociedad de Estados Unidos de América. Pero era un psicópata normal por dentro, ¿no? Que mataba a mujer, que primero violaba a las chavitas, luego las mataba, muchas las descuartizaba, escondía sus partes, sí. ¿No? Un ser brutal, ¿no? Y ahora se hacen las películas sobre psicópatas, se hacen ahora en base a lo real, ¿no? Cuando debería ser al revés,
O ni siquiera al revés, ¿no? No debería estar la ficción siempre por encima de eso. Pero qué fuerte, Sí, sí, ¿no? sí. Qué fuerte. No es la de Zac Efron, porque hay una película de Zac Efron de Ted Bundy. No, sálganse. Entonces, bueno, ya para terminar, también otra recomendación que acaba de salir. Está ahí en Discovery Channel, me parece que la publicó y está en internet. Es la serie documental de Steven Spielberg de por qué el ser humano es violento. No tengo como tal el nombre, pero en la cuenta de Twitter de Tercera Llamada le voy a Lo vas poner. a publicar. Ajá, voy a ponerlo para que la gente Eso es. sepa, ¿no? Y ahí sirve que se dan una pasada Por el Twitter de por el Tercera Twitter y Llamada. por ese documental, que está muy bueno. Y bueno, ahora sí, continúo con mi recomendación que ya les comenté. Se llama Tommy. Es una novela gráfica que empezó en los 1980. Es en el 87. Es un manga, ¿no? Una novela gráfica japonesa escrita por Junji Ito, que para quienes no lo conozcan, Junji Ito es reconocido como uno de los mangakas de terror más importantes que, si no es que el más importante que ha existido en Japón. Y pues este manga, que es Tommy, pues habla de una... Está bien curioso, ¿no? Está bien pirado también, ¿no? pero es muy interesante, ¿no? Es muy adictivo leerlo. Tal vez por el morbo, pero se trata de este ser raro que tiene forma humana, de mujer, que es Tommy, y esta Tommy, pues, tiene como la especie de habilidad de que a cualquier hombre, sea cual sea, ¿no? Lo va a enamorar con su simple presencia, ¿no? Hay algunos que de repente pueden resistir un poco más a eso, pero los enamora brutalmente al punto de volverse sádicos asesinos por celos, por conseguirla o por celos, y al no tenerla terminan queriendo matarla, ¿no? De no tenerla. Entonces siempre terminan descuartizando a Tommy de alguna manera, pero Tommy vuelve a nacer de cualquier manera, ¿no? Con que haya un pedazo de pelo, un pedazo de sangre, un pedazo de carne de Tommy, va a volver a nacer en algún lugar, ¿no? Y pueden nacer 1000 Tommys o 10,000 Tommys. Entonces es un ciclo sin escape de Tommy, y son un buen de capítulos, pero bueno, muy pocos comparado con otras series de manga, pero que tratan justamente de eso, ¿no? Y he de admitir que no son como las historias más creíbles del mundo, ni para nada, ¿no? Es ficción totalmente de horror. Esto sí es horror normal, ¿no? Sí, No, sí. nada psicológico. Claro. Pero lo interesante de Tommy, y lo que hace Junji Ito, por lo que quiere seguir leyéndolo, es porque este tipo está tan retorcido que siempre encuentra nuevas maneras de sorprendente de cómo van a terminar despedazando a este ser humano y volviendo a nacer, ¿no? Y son cosas muy grotescas, de verdad, que de repente no te creerías, ¿no? Que cómo a alguien se le pudo ocurrir esta cosa tan rara, ¿no? Tan retorcida. Tan retorcida, sí, japoneses locos. Pero sí, bueno, se los recomiendo, ¿no? Si tienen por ahí el impulso de matar a alguien, pues mejor léanse un libro. Bueno, es muy interesante. Dos cosas. Primero que, aunque sea horror, supongo yo que es un horror llevado a buen puerto, porque incluso hoy el género de terror, por lo menos comercialmente hablando, está como muy devaluado, ¿no? O sea, si vemos lo que nos llega de manera más fácil de terror, pues son producciones o escritos o textos bastante facilones, ¿no? Ya historias nada pensadas, Sí, It, ¿no? Sí, por poner un ejemplo. Y también otra cosa muy interesante es cómo que eso también me parece que es tema para otro podcast, cómo la narrativa gráfica o la novela gráfica ha cobrado cierta importancia y cierto grado de intelectualidad. Antes era como igual muy
pues no sé, como... muy como de niños, muy ¿no? atacado, por ser literatura o expresión artística menor, ¿no? Así los superhéroes. Y ahora ha cobrado cierta importancia. La narrativa gráfica hoy hay autores tremendos, Sí. hay títulos maravillosos, Sí, ¿no? sí. Pues Entonces, incluso el de Mouse que se ganó un Pulitzer, ¿no? Mouse, ese también está muy bueno. Voy a traer un día acá mi edición de Mouse, que está poderosa. Y muy... Pues hay como ya ahora mucha variedad y autores simplemente maravillosos de narrativa gráfica y novela gráfica. Aquí en México. Incluso en México, sí. Justo quería abordar eso porque dije, ¿qué quiero decir de Tommy, no? Porque sí la quiero recomendar, pero ¿qué es lo que quiero decir? Claro. Y es que yo me di cuenta cuando estaba leyendo Tommy que leer horror en una novela gráfica es una experiencia totalmente diferente a ver el horror en el cine o incluso a leer novelas de horror. Porque mira, yo siento así, ¿no? En el cine te lo dan ya todo masticado, digerido, ¿no? No todos los casos, ¿no? Pero en la mayoría sí es como, pues te muestran al monstruo totalmente como es, ¿no? Y todo, ¿no? Entonces, ya lo sabes y sí, lo que te termina espantando, o bueno, al menos a mí, ya habrá otras personas, pero simplemente son los screamers, ¿no? Los jumpscares. Los que te hacen saltar así de repente. Pero pues eso no tiene nada de gracia, ¿no? Para eso mejor ves el comercial del café que va un cochecito y sí, claro, y no, o sea, sales y son como cuestiones sin mucha trascendencia, ¿no? No es algo que de verdad te perturbe, que te llegue de verdad, o sea, es un susto. Porque al final son imágenes y tú sabes que alguien lo grabó grabó y tú sabes que está grabado y que ya no pasa nada, exacto, ¿no? En la literatura vas un poquito más allá porque pues sí te imaginas situaciones, ¿no? Y de repente estás leyendo H.P. Lovecraft y dices, no manches, ¿qué está pasando, no? Sí. Aunque bueno, también tengo ahí mis cosas contra Lovecraft, pero bueno, eso sí es otro tema, ¿no? Ese es otro tema muy interesante. Pero lo que me di cuenta yo al leer en novela gráfica esto, es que es una experiencia totalmente diferente porque te dan un guiño, ¿no? Te dan un guiño de imagen de lo que está sucediendo. Pero es eso, es un guiño y a ti te toca el resto, ¿no? Te toca crearte lo demás, pero no es tan vago como en la literatura, ¿no? Que muchas veces justo Lovecraft te dice y tenía tentáculos y así y no sé cuánto, ¿no? Pero no hay nada muy claro, ¿no? Y pues cada quien se puede formar una idea en su cabeza, pero al final no va a ser exactamente lo que el autor quería. Claro. Pero en cambio en una novela gráfica te muestran una imagen, un guiño de lo que quiere el autor y ya tú en base a eso tu imaginación vuela y empiezas a crearte pues todo, cómo se mueve, ¿no? Cómo se siente, cómo huele, es una experiencia la secuencia como totalmente diferente, sí, la secuencia de viñeta a viñeta. Es como un cine mejor, ¿no? En tu cabeza. Sí, está muy chido. Está muy bueno. Está muy chido. Sí, o sea, también hay que ver la edición que trajo. Bueno, esta edición yo la conseguí aquí en en la tienda Fantástico Comics. Que pues hay varias aquí en la ciudad, creo que hay como 3 sucursales, pero pues la he visto en Amazon, la puedes conseguir en Amazon. Porque está muy poderosa. Eso poderoso. Ya compila todo el... Sí, si no en internet pues están facilísimo, todo lo encuentras en internet. Claro. Pero si lo quieren tener ahí en su casita. Ahí googleenlo. T-O-M-I-E. Tommy. Tommy. Muy bien. Pues yo traje una recomendación, ya la última de mi parte. ¿Y la última de tu parte fue Tommy o falta una más? Me falta una más. Falta una más, ok. Pues entonces, yo traje un libro de Woody Allen, ahora que se va a estrenar su película Un día lluvioso en Nueva York. Pues como para que la vean, si es que no han visto otra cosa de Woody Allen y quieren conocer un poco de su humor. Me parece que es un humor bastante fino en algunas de sus películas, en otras no, pero me parece que de las expresiones de humor o humorísticas que dotadas de mayor finura que he visto de Woody Allen es este libro que se llama
se llama Cuentos sin plumas, pero pues compila 3 textos de Woody Allen y uno de ellos es Cómo acabar de una vez por todas con la cultura. Y hace como este repaso humorístico de diversos factores de la cultura, el cine de Ingmar Bergman, la cultura judía, el ajedrez. ¿De qué otra cosa habla? Habla de muchas cosas. Bueno, aquí hay algunas. Bueno, del cine de terror. O sea, como de muchas cuestiones que forman parte de la cultura, por decirlo así. Ironiza mucho al respecto. Pues no sé, o sea, le encuentra el lado amable, el lado divertido, ¿no? Y es igual un texto muy, pues muy divertido, y quería como recomendarlo porque hoy traje como recomendaciones un poco deprimentes, puro mal, y es como muy ligero y muy divertido, y además lo encontré muy barato en la difunta Pérgamo Librerías, ¿no? Oh, sí. Lo compré por segunda ocasión porque ya me lo habían obsequiado y me lo perdieron o no sé qué pasó. Entonces lo compré de nueva cuenta. Pero porque se me dificulta un poco describir la cualidad o lo que me encanta del texto, pues, porque cada uno tiene ciertas particularidades, cada uno de los cuentecillos que componen al escrito tienen sus particularidades, pues quería leerles un fragmentito, ¿no? Y bueno, va así, me lo aviento en 2 minutitos, que es precisamente esto de para acabar con el ajedrez, ¿no? Y es, según esto, bueno, sí, es para acabar con el ajedrez, correspondencia. O sea, son 2 personajes que a través de correspondencia están jugando ajedrez. Entonces dice, mi querido Bardevedian, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero dice: hoy tuve el gran disgusto, al revisar mi correspondencia de esta mañana, de comprobar que mi carta del 16 de septiembre, que contenía mi 22º movimiento, caballo 4, rey, me había sido devuelta debido a un pequeño error en el sobre, precisamente la omisión de su nombre y residencia. ¿Cuán freudiano puede uno llegar a ser? Amén de olvidar eso, nadie ignora que últimamente he estado un tanto desconectado debido a una irregularidad en la bolsa, y, pese a que ese día, el 16 de septiembre, la culminación de una prolongada caída en espiral hizo volar las acciones de antimateria amalgamada de la tabla de cotizaciones y redujo de un solo golpe a mi agarre de seguros a una auténtica piltrafa. No tengo excusa para mi negligencia y monumental ineptitud. Metí la pata. Perdóneme. El hecho de que usted no se percatara de que faltaba una carta indica igualmente cierto despiste por su parte, que yo, por la mía, atribuyo a su impaciencia. Pero Dios sabe que todos cometemos errores. Así es la vida y el ajedrez. Pues bien, aclarado el error, debo hacer una pequeña rectificación. Si usted tuviera la amabilidad de transferir mi caballo al cuarto escaque de su rey, pienso que podemos seguir adelante con nuestro pequeño juego de modo más exacto. El anuncio de jaque mate que usted me hiciera en su carta de hoy, creo que es, con toda honestidad, una falsa alarma. Y, si vuelve usted a examinar las posiciones a luz del descubrimiento de esta mañana, se dará cuenta de que su rey es el que está próximo al mate, expuesto y sin defensas, un blanco inmóvil para mis alfiles depredadores. Irónicas son las vicisitudes de esta pequeña guerra. El destino, oculto en alguna oficina de correos extraviada, crece omnipotente y voilà, ha dado la vuelta a la tortilla. Una vez más, le ruego que acepte mis más sinceras excusas por este infortunado descuido, y quedo ansioso a la espera de su próximo movimiento. Le adjunto mi 45º movimiento. Mi caballo se come a su reina. Atentamente, Gossage. Gossage, he recibido esta mañana su carta relativa al movimiento 45. Su caballo se come a mi reina, y asimismo su prolongada explicación acerca de la elipsis de mediados de septiembre que sufriera su correspondencia. Veamos si le comprendo correctamente.
Su caballo, al que yo retiré del tablero hace ya unas semanas, debiera estar, según ahora afirma usted, en el cuarto escaque del rey a consecuencia de una carta perdida en correos hace 23 movimientos. No estaba al tanto de que hubiera ocurrido semejante percance, y recuerdo perfectamente, cuando usted llevó a cabo el 22º movimiento, que fue su torre 6 reina, la que luego quedó fuera de combate durante un gambito suyo que fracasó trágicamente. En este momento el cuarto escaque del rey está ocupado por mi torre, y como usted no tiene alfiles, pese a la carta perdida en correos, no alcanzo a comprender qué pieza piensa usted utilizar para comerse a mi reina, a lo que creo usted se refiere, dado que la mayoría de sus piezas están bloqueadas, es a solicitar que mueva su rey cuarto alfil, su única posibilidad, arreglo que me he tomado la libertad de hacer, por lo que le contraataco en el movimiento de hoy, mi 46º movimiento. Me como a su reina y dejo a su rey en jaque. Ahora, su carta queda aclarada. Pienso que los últimos movimientos del juego podrán llevarse a cabo con sobriedad y presteza. Suyo, Bardel-Berian. Y así se la llevan, ¿no? Entonces empiezan, nadie sabe cómo va el tablero y así. El asunto es que es un poco eso, ironizar sobre estas estos componentes de exquisitez cultural. Y pues insisto que aunque las reduce a algo divertido y algo llevadero, o más fácil de entender, es un humor bastante fino y que hay que pues no sé, o sea que incluso es más lo puedes gozar incluso más si si lees un poco más al respecto sobre lo que habla. Por ejemplo, tiene un capítulo sobre el cine de Ingmar Bergman, que si no lo conoces o si no has visto películas de él, probablemente sea más difícil entender por qué se refiere a esa corriente o a ese componente o a particularidad de la cultura. Está interesante y está bastante barato. Por ahí no sé si lo puedan encontrar. De Tusquets, Woody Allen, Cuentos sin plumas. Sí. Y nada más, por último, eso creo que lo voy a traer en la próxima emisión de recomendaciones, que es una serie de Amazon Prime, que Amazon Prime le produjo a Woody Allen, ahora en 2016, que se llama Crisis en 6 escenas, y que la estoy viendo apenas, pero que pinta bastante bien. Y bueno, todo esto además en el contexto de pues tantas acusaciones que se le hacen a Woody Allen, ¿no? Que yo creo que la reflexión que podemos sacar al respecto es que ser muy bueno en lo que haces y ser un tipo talentoso, entendido, no es sinónimo de ser una buena persona, ¿no? Uh-huh. Estaría bueno eso para otro podcast. Eso me gusta, ¿eh? Algún tipo de debate sobre se puede separar a la obra del autor. O del autor. Sí. Estaría bueno. Pero sí, bueno, es bueno y además con este contexto y que además es sobre la mesa. Sobre la mesa, en este contexto que, o sea, hay que pues podemos seguir disfrutando de su obra, de las pocas películas que le quede por hacer, ¿no? Ya dudo mucho que con tantas acusaciones y con tanto en contra haga muchas más películas, pero pues lo que salga de él, pues es garantía, ¿no? Son buenas sus películas y son muy disfrutables, entonces ahí para que vean estas series, estos libros y lean estos libros y juzguen por ustedes mismos, ¿no? Sí, y bueno, yo ya nada más como última recomendación para que ya no tardemos tanto, que todavía nos faltan los noticiones. Pues me voy a sentir ahorita muy otaku porque estoy tomando de mi vaso de Dragon Ball. Y les voy a recomendar esta serie que, bueno, quizá muchos ya la conozcan, es un clásico y se llama Evangelion, Neon Genesis Evangelion, completo el nombre. Y pues igual, ¿no? Más por sobre que digan, no, pues es que anime yo no veo porque es de otakus, ¿no? Sí. ¿O qué son esas recomendaciones? Mejor recomiéndame ya
Bob Esponja, ¿no? Que lo recomendamos, o sea, finalmente. ¿Por sí, qué no? Está recomendado. Es una joya, la verdad. Pero ya haremos un análisis de Bob Esponja. Porque no es lo que parece. Pero justamente no es lo que parece Neon Genesis Evangelion, ¿no? Y si de series animadas japonesas, entre paréntesis anime, hablamos, Neon Genesis Evangelion es una obra maestra de las series, ¿no? Y con el poco presupuesto que tenía lograron hacer una joya que transgredió todo el género de mechas, se llama, todo el género de mechas, que es de los robots, ¿no? Como Mazinger, ¿no? Por ejemplo. Transgredió todo ese género porque ¿qué hizo? No, es que no se trata simplemente de otra serie de caricatura más. Ajá. El autor de Neon Genesis Evangelion sufrió de depresión mucho tiempo, ¿no? Entonces cuando se trata de llegar a esta obra, que es como una de su primera obra que iba a ser de él mismo para el mundo, quiere plasmar la depresión, ¿no? La depresión que sufrió. Y tampoco se trata de que sea una obra depresiva, ¿no? Se trata de que hace a los personajes humanos, ¿no? En la animación habíamos visto todo el tiempo creando héroes, ¿no? Se había tratado de una épica donde siempre el ejemplo más clásico es Goku, ¿no? Que Goku entrena y es especial porque es un Saiyajin, el último Saiyajin, y pues es especial y va a salvar el mundo y siempre va a tener la victoria, ¿no? Pero ¿qué pasa en Neon Genesis Evangelion, no? Este personaje que es un niño, ¿no? Un niño como tú, como yo, como lo fuimos todos, ¿no? Que tiene problemas de un niño y tiene, no se siente seguro de sí mismo, tiene problemas pues que quiere hablar con su papá que no lo ve, ¿no? Y es humano, es un personaje imperfecto y muchos lo odian, ¿no? Muchos dicen es el personaje más odiado de la animación japonesa, ¿no? Porque pues justo su comportamiento es de un niño con problemas. Entonces se deconstruye esta imagen del héroe protagonista que había estado existiendo para volverse, el creador lo nombra así, ¿no? Un realismo épico que explora las situaciones épicas de cualquier, pues sí, vamos a... ¿De la cotidianidad o...? No, porque sí es una ficción al final de casos, ¿no? Son robots gigantes. Sí. No es una ciencia ficción, ¿no? Pero lo aborda no enfocándose en eso, no enfocándose en las batallas, ¿no? Son padres las batallas y son parte importante, pero no se centra en eso. Lo verdaderamente importante de la serie se trata de cómo conviven estos personajes después de esa batalla, ¿no? Después de haber salvado al mundo. Y entonces cuando Shinji mata al primer ángel, ¿no? Bueno, es que creo que ni he explicado de qué va, ¿verdad? Pues les voy a explicar un poquito de qué va para quien no lo sepa. Neon Genesis Evangelion es un anime de robots, ¿no? Donde es un futuro donde llegaron unos ciertos seres que se llaman ángeles o que nombran ángeles. Que, bueno, es que es bien compleja también la historia, ¿no? Como que no va a quedar claro si lo explico así, pero pues porque en la serie nunca queda claro, ¿no? De hecho tienes que verte toda la serie y luego ver la película y luego ver las 3 películas después para entender más o menos de qué va. Pero bueno, se trata de los ángeles llegan y Shinji es el hijo de el director de NERV, que NERV es una organización que creó a estos robots gigantes que se llaman los EVAs, que pues son los únicos seres que pueden hacerle frente a estos ángeles, ¿no? Y lo raro es que solo hay unos ciertos niños que pueden pilotear estos robots, y uno de ellos es el hijo de este director,
que luego se descubre por qué, ¿no? Por qué están así. Pero bueno, entonces llama a su papá a este niño cuando descubre eso, pero su papá le vale cacas a su hijo, ¿no? Lo que verdaderamente le importa es que pilotee la nave. El Evo. El Eva. La Eva. El Evo Morales. El Evo Morales. El Eva. Y pues destruye a Los Ángeles, ¿no? Eso es lo único que le importa. Y el niño pues tiene los problemas de un niño que quiere ver a su papá, que se siente inseguro consigo mismo y todo. Entonces de eso va más o menos, ¿no? Pero en lo que verdaderamente se centra la historia es en los problemas psicológicos que sufre este personaje, y no solo él, todos alrededor. Y es muy curioso porque los primeros 8 capítulos, hay una línea como muy clara de lo que va sucediendo y parece una serie totalmente normal, ¿no? Los personajes arquetípicos, ¿no? Con la máscara de, pues este es el personaje sexy, este es el personaje malvado, este es el personaje protagonista, ¿no? Este es el personaje, y así todos y cada uno. Pero después del episodio 8, como que se van quitando estas máscaras todos los personajes y muestran que todos ellos tienen problemas humanos igual que el protagonista. Todos, absolutamente. Y se va transformando en una cosa cada vez más rara y vas dejando de entenderlo todo porque se vuelve todo bien complejo, ¿no? Hasta que en los últimos capítulos se vuelve una oda a la locura, una oda a los problemas de depresión plasmados, ¿no? Y los últimos 2 capítulos, tal vez porque se quedaron sin presupuesto los directores, no le pudieron dar un final concorde a ese tipo de series y decidieron experimentar, ¿no? Entonces lo que se crea es un festín, es una cosa muy extraña, ¿no? Que tuvo demasiadas críticas, obviamente, pero al final se trató de qué es lo que pasaba en la mente de ese protagonista, ¿no? Se tornaron una cosa bien psicológica y luego pues para entender bien pues hubo una película después, ¿no? Y todo esto está en Netflix, ¿no? Ya luego vienen las remasterizaciones que son como volver a hacerlo todo desde el principio en películas, ¿no? Que aún no han concluido. O sea, sacarle más jugo a la franquicia. Sacarle más jugo a la franquicia, que están padres, ¿no? Están buenas también las nuevas películas, pero pues nada supera a la obra maestra original, ¿no? Y sí, véanla, denle una ojeada a los capítulos. Sí. Y les juro que no va a ser lo que se esperan, ¿no? O sea, es una que a primera vista parece ser una serie o una caricatura más fútil, fugaz y que de repente agarra profundidad, ¿no? Sí, es una obra muy, muy profunda, ¿no? Uh-huh. Y no solo por eso de que les digo de la psicología, sino que el autor agarra pasajes bíblicos y se pone como en una onda de entender la creación humana desde otro punto y de verdad es una... Y justo yo no le entendía un buen de cosas, pero la estaba viendo con mi mamá, bueno, la estaba viendo y mi mamá estaba al lado, ¿no? Y ella que es muy fanática de todos estos misterios del cristianismo y de no sé qué, empieza a escuchar cosas, ¿no? Que la lanza de Longinus, y dice, ¿la lanza de Longinus? ¿Sabes qué es eso? Y yo, no. Y dice, pues ese con el que clavaron a Jesucristo. Y yo, caramba, ¿no? Órale. O sea, todo tiene sentido, ¿no? Eva, Adán y Eva, y Lilith, y... Bueno, hay un buen de referencias, ¿no? Que pues yo no las entendía, ¿no? Tuve que investigar un poco sobre la Biblia y sobre todo eso para ir entendiendo más o menos cuál era el propósito del autor. Entonces sí es una obra muy, muy compleja, ¿no? Que verdaderamente vale la pena, te guste o no la animación, quitarse un poquito esos prejuicios, ¿no? De que no todo es Dragon Ball y hentai, ¿no? Claro. O sea, porque si dices anime y todos, ¡ay, otaku! ¿No? Pero sí hay eso, ¿no? Denle una ojeada cuando puedan. Muy bien.
Pues listo, parece ser que eso es todo con las recomendaciones, ¿no? Las Sí. recommendations. Llegamos a la sección de los noticiones. Por fin. Noticiones. Por tercera llamada. Bueno, pues tenemos dos. No dijimos tercera llamada, principiamos. No puede ser. Borra todo esto, vamos a repetirlo. No, bueno, pues ni modo. Se nos fue la onda. Ustedes imagínenselo, ¿no? Ustedes imagínenselo, sí. Y nos dimos cuenta muy tarde. Bueno, traemos dos noticiones. El primero, pues, el obligado, ¿no? El notición obligado. ¿Qué onda con Evo Morales? Evo Morales, héroe o villano. ¿Se puede reivindicar? Evo Morales. No, bueno, ¿qué pasa con Evo Morales? ¿Cuál es...? Igual es un tema muy complejo y otra vez nos vamos a aventar a darle una lectura, ¿no? Una lectura. Más o menos explicando qué pasó por encimita. Pues Evo Morales, un personaje que ha estado desde el 2006 que había estado desde el 2006 en la Bolivia. En el cargo de presidente de Bolivia, ¿no? Pues hace unos días renunció a su cargo por, pues algunos llaman golpe de estado, otros simplemente movilizaciones sociales. Renunció al cargo para evitar el derramamiento de sangre en apariencia, y fue hospedado en México. México le dio asilo político. Le dio asilo político y eso pasó. Pero ¿cuál es la profundidad del tema, no? A eso venimos. Bueno, yo vengo aquí con un pequeño contexto, ¿no? Sobre qué onda con Bolivia, ¿no? ¿Por qué llegó Evo Morales? ¿Por qué estuvo? ¿Por qué se fue? Claro. ¿No? Entonces, Bolivia tuvo antes de Evo Morales, vamos a empezar esto desde los 70s para no irnos desde Simón Bolívar, ¿no? Ya hacemos otro podcast aquí. Sí. Entonces, empezando en los 70s y 80s, Bolivia sufrió unos grandes, tenía muchísimos problemas, ¿no? Económicos, sociales. Fue de golpe de estado, tras golpe de estado, tras golpe de estado. Tenía regímenes militares muy fuertes que dejaron en una crisis económica brutal a Bolivia, ¿no? Bolivia estaba hecho popó, ¿no? Que son historias que podemos ver en otros países de Latinoamérica, sí, ¿no? Es como la historia común. La historia que común. Muchos tienen. Pues sí, ¿y qué pasa? Que en los 90s pues llegan ciertos gobernantes, ciertos candidatos que dijeron, no, pues vamos a darle un cambio al país, ¿no? Y pues empezaron a hacerlo, llevaban como unas políticas económicas que empezaban a funcionar muy entre comillas, porque en realidad, pues según lo que investigué, pues no dieron como el gran alce a la economía, ¿no? Seguía como en gran decadencia. Y pues todo murió cuando pues hubo unas crisis en Brasil y Argentina y dejaron de comprarle las exportaciones que hacía Bolivia, que Bolivia pues dicen los peruanos que Bolivia está sentado en una silla de oro, porque pues sí tienen yacimientos mineros de un buen de cosas, ¿no? Estaño, tienen litio, mucho litio, ¿no? Entonces sí tienen cuando las exportaciones dejaron de funcionar porque Brasil y Argentina tenían problemas ahí sociales económicos, pues cae otra vez la economía de Bolivia hasta el suelo, ¿no? Entonces como que estaban a punto de morir y empieza a movilizarse el país por movimientos indígenas, ¿no? En Bolivia era muy importante la exportación de coca, de la planta de coca, sí. Pero como por los 90s está como muy fuerte Estados Unidos y su lucha contra las drogas en el mundo, pues empiezan a cancelar las plantaciones, o sea, quieren acabar con las plantaciones de todos los enervantes, ¿no? Entonces, pues se da un movimiento indígena, porque de lo que vivían los indígenas era de esas plantaciones de coca. Entonces, de estos movimientos indígenas
nace la candidatura de Evo Morales, ¿no? Evo Morales tiene orígenes indígenas muy arraigados. Entonces, pues, cuando llega Evo Morales, pues la verdad es que da un superalce, ¿no? A la economía de Bolivia, ¿no? Y se vuelve un gran presidente, ¿no? Empieza a hacer políticas y lo que vi es que logró hacer que el Producto Interno Bruto se cuadruplicara, ¿no? Que la pobreza se disminuyera a la mitad de lo que estaba cuando él inició y que se aumentara en 5 años la esperanza de vida de todos los bolivarianos. Entonces, pues que sí, fue un grande, ¿no? Fue un gran candidato y pues lo llevó muy bien hasta que después de cuando estaba terminando su segunda candidatura, su segundo mandato, porque en Bolivia sí había la opción de reelección una vez, que de hecho él mismo la instauró, porque antes de Evo Morales ni siquiera había una constitución bien, ¿no? Él pone, o sea, literal es el como fundador de un buen de cosas, ¿no? Pero que después de esta segunda candidatura hace un referéndum, ¿no? Algo así como lo que Andrés Manuel hace, muy entre comillas, ¿no? De preguntarle al pueblo antes de tomar su decisión. Entonces, dice, ¿qué les parece, pueblo, que se aumente la reelección, ¿no? Que no sean 2 años, que sean más. Y pues todo el pueblo dice, no queremos reelección, no reelección. Y Bolívar y Evo Morales dice, pues está bien, no va a haber reelección, pero unos meses después el tribunal lanza una propuesta, bueno, ya como que acatado, que iban a quitar de la Constitución ciertos artículos que eran inconstitucionales, ¿no? Desconstitucionales, ¿cómo se dice? ¿Desconstitucionales? Inconstitucionales. Ciertos artículos inconstitucionales y entre ellos, pues Sí. Entonces, pues, ahí escuchando a Gibran, pues él dice, no, pues es que no es que haya sido inconstitucional, sino que, pues, hay unas controversias en el país sobre si sí, sobre si no, y dijo, pues vamos a dejárselo al tribunal, ¿no? Y el tribunal decidió que sí. Pero pues, bueno, ahí ya tú depende cómo que lo quieras ver. Claro, yo lo que estaba, y hace un par de semanas lo dije, y que yo en una conversación con mi señor padre me dijo que respecto a esa situación, cuando Evo Morales todavía estaba en el poder incluso, ¿no? Que, o sea, cuando acababa de ganar las nuevas elecciones, el asunto también fue que se hicieron otras elecciones y hubo mucha controversia al respecto porque hubo como un fallo en el sistema y hubo es que sí. mucha controversia y entonces mi papá que es un tipo como muy leído al respecto, decía que, o sea, Bolivia era uno de los países con mayor progreso económico y eso en Latinoamérica, con mayor crecimiento económico en Latinoamérica. El mayor. Uh-huh. Y eso finalmente es algo innegable, pero el asunto es que se engolosinó con el poder y eso ya era un exceso, ¿no? Entonces, no podemos tampoco, porque muchos lo tachan de dictador, de socialista, o sea, como discursos dotados de muchísima ligereza y de poca información real, ¿no? Y entonces no podemos negar que Evo Morales redujo el analfabetismo en el país, la pobreza, bueno, crecimiento económico, ya lo dijimos, la tasa de desempleo igual se redujo de manera considerable. Todas estas cifras, porque, bueno, traía las cifras como tal, específicas, pero para no ahondar mucho al respecto, también las voy a poner en Twitter, que es información de la BBC, de El País, o sea, que es información confiable. Subió el salario mínimo, y nacionalizó los hidrocarburos, ¿no? Entonces son muchos méritos, pero el asunto sí es engolosinarse con el poder y de alguna manera sí creó un descontento social, porque también es cierto que
las actas dudosas de la elección, si no consideraban ese porcentaje de votaciones dudosas, de todos modos ganaba Evo Morales, ¿no? Ajá. Sin embargo, pues hubo controversia y eso a un sector de la población no les gustó. Sí, yo ahí no sé, estoy como muy, muy confundido en ese punto sobre si fue o no un fraude, ¿no? Lo que hizo. Sí, sí, sí. Sí. Porque, o sea, según la OEA, que es un organismo internacional, Ajá. pues que checó el proceso del electoral y no sé qué, y otro que era Oráculos, no sé qué es exactamente, pero son organismos internacionales, o sea, llegaron a la conclusión de que no hubo fraude electoral, ¿no? Hubo Ajá. cosas como poco claras, pero no hubo fraude electoral, o sea que sí había ganado Evo Morales al final de cuentas. Eso, pero pues también está la otra parte que pues según hay otras investigaciones, es que ya ves, ¿no? Como todo siempre está en los dos lados de la moneda, Sí. donde parece que es muy claro que sí hubo un fraude electoral. Entonces, pues mira, fraude o no, el Estado se levantó y quitaron, o sea, con amenazas a Evo Morales, ¿no? Sí, sí, Y sí. al final, pues yo creo que sí se tiene que considerar como golpe de Estado. Yo también creo. Ajá, porque justo escuchaba en un debate a una chava que no tengo el nombre, se olvidé escribirlo, pero ella decía, ¿no? Decía que ay, maldita sea. Bueno, decía que golpe o no, o sea, Ajá. no se puede tomar como democrático Ajá. o como en pos de la democracia Sí, sí, un sí. acto antidemocrático. Y lo que hubo ahí fue un acto antidemocrático, ¿no? La gente o sea, sí hubo violencia, ¿no? Sí hubo quitarlo a la fuerza, ¿no? Sí. Y eso es un acto antidemocrático, ¿no? Claro. En cambio, ¿qué hubiera pasado aquí en México, ¿no? En el 2006, que hubo un claro fraude electoral, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Andrés Documentado Manuel... y todo, porque muchos dicen, Ajá. no lo pueden demostrar, pero sí, Sí está documentado, Ajá. ¿no? Hasta los organismos internacionales lo saben. Sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si Andrés Manuel, en vez de quedarse como en lo pacífico, Ujú. hubiera dicho, no, todos levántense, pueblo, vamos a atacar al gobierno y vamos a quitarlo a la fuerza? Hubiera pasado algo como lo de Bolivia, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí la derecha, o sea, la derecha es muy autoritaria, ¿no? Entonces, a fuerzas quiere el poder. Entonces, se aferran al fraude electoral, ¿no? En cambio, en Bolivia, Evo Morales, cuando le quitaron el poder y empezaron a hacer las amenazas y todo esto, él lo soltó, dijo, a ver, primero la paz, ¿no? Primero Exacto. la paz, ¿no? Vamos a calmarnos todos y está bien que se hagan elecciones, ¿no? Pero él ganó al final, ¿no? Y pues, no sé, tampoco es como que todo esté bien en Bolivia, ¿no? De hecho, estaba viendo que ya en los últimos años de su gobierno empezó como a empeorar todo, ¿no? Sí. No estaba tan bien y que estaban en un déficit público del 8%, que había muy poca inversión privada, que estaban creciendo los problemas con el narcotráfico, que habían muchas sospechas de corrupción. Incluso vi que fundó un museo, o sea, se gastó un buen de dinero fundando un museo sobre él mismo, sobre su vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que estuvo bien o sea, no bien, pero qué bueno que dejó el poder, ¿no? Que él solito dijo, a ver, bueno, vamos a abandonarlo.
Sí. Aunque había sido por amenazas, ¿no? Claro, pero el asunto son las formas, o sea, podemos decir en términos generales que Evo Morales fue un presidente exitoso, que se engolosinó o se encasilló en su papel de poderoso. Bien dicen que el poder corrompe, yo no sé si corrompa, pero un tipo de izquierda debería dejar las bases bien cimentadas para que otras personalidades continúen un proyecto de crecimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, porque si la permanencia de una camarilla de una persona en el poder nunca ha sido benéfica para ningún país, ¿no? Pero el tema son las formas, o sea, lo sacaron con un golpe de estado, aunque aquí en México hay ciertos periodistas que lo niegan, lo sacaron con un golpe de estado y sumergieron a Bolivia en una crisis política y social en la que está ahorita. O sea, no hubo nada benéfico en la salida de Evo Morales, ¿no? Ahora está metieron a esta señora de presidenta, Jeanine Áñez, que lo que ha hecho, ha hecho muchísimas declaraciones desafortunadas contra los indígenas, que ese es otro de los méritos de Evo Morales, ¿no? Sí. Que representó a un sector marginado, a un sector atacado como lo son los indígenas, atacando a los indígenas, expresando lástima por los mexicanos que le dieron asilo. Y además, ahora hubo la noticia de hoy o la tendencia fueron los 9 muertos en una movilización social en Cochabamba. Sí, lo vi. Estos muertos a causa de represión policial en la marcha, y han salido varios documentos donde sale que no va a haber ningún tipo de responsabilidad para estos policías que reprimieron, que asesinaron, que violaron derechos humanos. Y entonces yo lo que pienso es, ¿dónde están ahora esta derecha que llamaba dictadora Evo Morales, que celebraba que lo quitaran del poder por una movilización social? ¿Dónde están estos periodistas que decían que ojalá hubiera más golpes de estado de este tipo? ¿Dónde está algún por ahí expresidente mexicano con mala ortografía, medio Motorolo, que se dedicó a decir que Evo Morales era un dictador y que cómo era posible que lo traían a México, que López Obrador era un autista, ¿no? ¿Dónde están esas personalidades ahora quejándose por estos crímenes, porque son crímenes, a los habitantes de Bolivia, ¿no? Es realmente severo y es realmente grave. Ahora ya el tema de Evo Morales, que a mí me parece que estuvo adecuado que le dieran asilo político aquí en México, No, sí, responde a una de las tradiciones y costumbres más valiosas del gobierno mexicano. Ajá. Que era ser un país de puertas abiertas, un país solidario con los que lo necesitaban. En el caso, por ejemplo, de España, ¿no? ¿Cuántos exiliados no se vinieron aquí a México? España, Trotsky, Fidel. O sea, todas estas personalidades que vinieron y que México se mostró solidario con ellos, ¿no? Y responde a una de esas tradiciones políticas más importantes, ¿no? Sí, y justo, bueno, yo quería llegar a esto que ya dijiste, ¿no? Que es, bueno, en el debate que yo estaba viendo, llegan a una conclusión muy padre que me gustó, y bueno, no padre, pero muy, muy acertada, ¿no? Que es, ¿qué podemos aprender nosotros de lo que sucedió en Bolivia? Pues que hay que tener cuidado con estas movilizaciones de ultraderecha que se están dando no solo en Latinoamérica, ¿no? En el mundo. Sí. Como que pasamos ya la etapa de intento de socialismo, intento de ir hacia la izquierda, y ahorita tenemos personajes como el de Brasil, como ahorita la que llegó Bolsonaro acá, ¿no? Como Trump. Entonces, que llegan por golpes de estado, que llegan autoritarios, aferrados al poder, uh-huh. y pues es la derecha al final del caso. Claro, ¿no? Y que responden a intereses globales de girar a esta derecha, ¿no? Del capitalismo. Por ejemplo, ahora veía
bueno, lo decía un profesor, lo leí en varios lados y me lo comentó un amigo. También saludos a Braulio Dios. No, bueno, me lo comentaba que era que hay, como, precisamente como hay mucha cantidad de litio, pues con el litio se crean las baterías para los automóviles, para los celulares, y es, digamos, un material muy valioso hoy en día, ¿no? Entonces, otra vez estos personajes oscuros que llegan a estos gobiernos para hacer uso de esos recursos con intereses, pues no sé si decirlo así, pero malévolos, ¿no? O sea, siempre. con un trasfondo más oscuro y más rebuscado, ¿no? A la hora de tratar de explicar este fenómeno, este golpe de estado y esta represión. Es que bueno, nosotros siempre vemos lo de arriba, ¿no? Pero si te pones a investigar más, siempre va a haber cosas que no cuadren y al final pues están los intereses de alguien más grande, ¿no? Claro. Algo así como aquí en Chiapas, el movimiento, el zapatista, que pues muchos dicen que cómo consiguieron las armas y el dinero para todo eso, pues porque en la sierra de Chiapas, en la selva lacandona, hay uranio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué onda? Sí, todo tiene como un trasfondo. ¿Hay algo más que decir al respecto de Evo Morales? Bueno, solo quería agregar una cosa que vi por ahí, ¿no? Que era este problema de sucesión que hay en todos los países, ¿no? Por ejemplo, aquí con Evo Morales, una cosa que siempre se critica es que estos líderes de izquierda que llegan por su carisma muchas veces, ¿no? Sí. Llegan porque saben llegar al pueblo, ¿no? Pero luego es un problema porque lo que hay es la imagen de esta persona, algo así como aquí con Andrés Manuel, pero ¿qué va a pasar después de esa persona, ¿no? Tiene que haber alguien que siga esa línea de continuidad que lleva ese personaje, esa ideología, ¿no? Sí. Entonces, pues, aquí Evo Morales no supo, ¿no? Si hubiera dado el poder a alguien más que llevara esa misma línea que él llevaba, claro, pues otra cosa hubiera sido. Y algo así es lo que me temo que puede llegar a pasar aquí en México. Aquí en México. Ajá, pues Andrés Manuel es una figura tan importante como imagen pública que tal vez por todas las cosas que está haciendo ahorita, que no son muy acertadas, sí. Pues probablemente, y si es que no hay un cambio drástico, probablemente al final de su sexenio, pues terminemos yéndonos otra vez hacia la derecha, ¿no? Hacia una ultraderecha, Sí. Si es que no hay un sucesor de izquierda al nivel. Al nivel, claro. Ajá. Claro, y además es lo que se teme porque Morena no ha representado una fuerza política en lo absoluto. No. Ha mostrado ser más de lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces ahora se fija mucho, se fija mucho en la figura de López Obrador, pero Morena es un desastre, nadie lo organiza, ¿no? Y hay figuras bastante macabras en Morena. Entonces está difícil encontrar a un sucesor de la magnitud de López Obrador, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues va otro notición, el último ya para despedirnos esta noche. Y ahora sí nos pasamos. Siempre nos pasamos, pero ahora sí ya. Va, sí. Ay, ya, demasiado. Pero bueno, no importa, se lo avientan en 2, 3 días, 4, 5. Sí, todavía falta para el próximo podcast. Bueno, se trata de la CNDH, que también mucho se habló al respecto en la semana. Es que Rosario Piedra va a ser la comisionada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, salió mucha gente y salió mucha gente a informar que la presencia de Rosario Piedra en la comisión era ilegal porque el artículo 9 de la normatividad que rige a la CNDH establece que aquel que pretenda presidir el cargo no puede haber tenido un cargo de dirección nacional o estatal en ningún partido. Y Rosario Piedra dijo en un principio que ella no tenía nada que ver con Morena, ella solo era militante.
y ahora se descubrió que fue parte integrante de la Comisión Nacional de Morena, es una instancia para organizar al partido. Entonces, evidentemente sí tuvo un cargo de dirección nacional o estatal en Morena, ¿no? Y entonces, pues primero que mintió, ¿no? Y primero que mintió Rosario Piedra, y después el partido no notificó a la autoridad electoral correspondiente, entonces faltó ahí a su responsabilidad, ¿no? Y por lo menos hasta octubre de 2019 ocupó el puesto. Entonces, ahí el tema es, Rosario Piedra mintió. El actuar de Morena fue, tuvo muchos problemas legales, o sea, ya en el punto de la cuestión legal. Y por otro lado, también muchos panistas, priistas se quejan amargamente de esta situación, cuando ahora estaba leyendo una columna, que también la voy a compartir por Twitter, para variar, de Atarrabia en Sin Línea, donde decían, donde establecía que finalmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde que existe, desde los primeros años, ha sido totalmente partidista, nada autónoma y para nada imparcial, ¿no? Que se supone que así tendría que ser la CNDH, ¿no? Ha sido de las comisiones o de las instancias gubernamentales, bueno, ni siquiera gubernamentales, ¿no? Pero de las instancias más costosas por los increíbles salarios que se llevan los integrantes de la CNDH, más costosas y menor efectivas. No ha resuelto nada de los problemas que tendría, ¿no? Entonces, ahora sí, podemos hablar de que esta Rosario Piedra es idónea para el puesto, ideal para el puesto, como se hablaba un poco sobre Paco Ignacio Taibo, por ejemplo, para el Fondo de Cultura Económica, para dirigirlo. Se puede hablar de eso, pero también se puede hablar de que esté ahí es una falta a la normatividad de la CNDH, ¿no? Y entonces podemos decir que es una persona que puede ser útil en el cargo, pero también podemos recordar que López Obrador dijo que nada ni nadie por encima de la ley. Y entonces esperan los ciudadanos en México que haya un cambio de las costumbres políticas en México, ¿no? Y esto es actuar como lo hacían otros gobiernos, aunque sea la persona más capaz para el puesto, también hay que respetar las normas que nos rigen, ¿no? Y eso es lo que no se ha hecho. Habla muy mal de Morena, habla muy mal de esta administración, pero también la oposición reaccionaria, con muy poca validez pueden decir lo que digan, porque ellos tuvieron su turno en la administración y actuaron igual o peor, ¿no? Entonces, ahora los que de verdad tenemos que criticar y poner sobre la mesa estos vicios políticos son los ciudadanos, que al final votaron por López Obrador y lo evalúan, ¿no? Y hay que evaluarlo. Y esto no es... Bueno, votaron por López Obrador y por Morena en general para administrar el país. Y entonces, pues, me parece que es muy criticable, ¿no? Y podemos... Por ejemplo, yo creo que en otras circunstancias ha sido justificable. Por ejemplo, con la ley Taibo, se criticó sin conocer el contexto, ¿no? Porque para esa legislación, para esa ley de que ningún personaje que no fuera mexicano podía dirigir una instancia como el Fondo de Cultura Económica, nacido en México. Sí, porque Taibo es mexicano, es nacionalizado mexicano. Nació en México. Pero no encontrábamos el contexto, que era que esa ley la había puesto Díaz Ordaz, cuando Arnaldo Orfila Reynal, que era argentino, me parece, dirigía el Fondo de Cultura Económica, publicó Los Hijos de Sánchez, que era un texto patriótico y publicó varios textos que no iban de acuerdo con los intereses del gobierno, ¿no? Y lo sacaron y pusieron esa ley, que era una ley
hecha a modo de principio, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos entender un contexto y una justificación a modificar la ley. Lo que no estuvo bien fue que haya sido simplemente para poner a esa persona, ¿no? Se debió haber modificado por el simple hecho de que no estaba bien y de que era una ley hecha a modo por un gobierno represivo. Pero ahora no lo hay, ahora no hay un contexto así que pueda justificar esto, ¿no? Ahora ya digamos que el daño está hecho, no debió de haber sido así, no debió de haber sido así el actuar del gobierno y de Morena, pero ahora hay que juzgar el actuar político de Rosario Piedra, ¿no? Me parece ya que es algo que también hay que juzgar, pero ya el simple hecho de que esté ahí implica una mentira de Morena y de Rosario Piedra y una evidencia de que se pasaron por encima una normatividad, ¿no? Entonces, esperamos que, o bueno, sí, yo creo que los mexicanos esperamos que se deje de actuar como lo hacía antes el conocido PRIAN, ¿no? Y pues en muchas cosas no está siendo así, no ha resultado así. México lleno de contradicciones, México mágico. México mágico. Muy bien, México bueno, de mis amores. Pues hasta aquí. Hasta aquí el video de hoy, con esto concluimos porque ya nos chutamos 3 años de su vida. Insisto, se lo pueden aventar en... Bueno, pues saludos para los que lo ven en YouTube, para que los escuchan en Spotify, saludos. Para todos. A todos, saludos a mi mamá, que siempre me escucha. Y para los compas que también nos escuchan, sí. Varios quieren ser invitados a este espacio. Yo digo que vamos a armar un capítulo especial con invitados. Con invitados. Así hay que irle haciendo, porque hay mucha gente que vale la pena traer aquí, ¿no? Por supuesto. Otras opiniones son importantes. Sí. Ajá. Pero bueno, eso es todo por hoy. Ahora sí nos despedimos como deberíamos, como se debe. Esto fue Tercera Llamada. Se cierra el telón. Y nos vemos a la próxima.